Bienvenidos a Electrones da Terra. Molto obrigado, hermano. Así un poquito en brasileño o portugués. Creo que es molto obrigado. Entonces, electrones de la Tierra. ¿De qué viene esta idea? Esta idea viene relacionada con una idea que me ha pasado un amigo. De aquí le doy un saludo. Se llama Catalin. De su nombre o su nick en YouTube es Kata Energy. Me pasó una imagen sacada de Pinterest, de la web Pinterest, que ponía capacitive e inducción. Se ve un toroide o un transformador de dos columnas con relación de transformación 1:1. Se ve un condensador de 100 microfaradios. Se ve un diodo rectificador. Una entrada que no pone si es alterna o continua, pone 10 voltios y una salida de 600. En la corriente continua, como no funciona el transformador, pues sabemos que esto es alterna. No sabemos si es alta frecuencia o baja frecuencia. Pero como tiene un condensador de muy alta capacidad, si fuera alta frecuencia, esto sería como un cortocircuito. Entonces, seguramente esto es un circuito sacado de baja frecuencia, de 50-60 Hz de la red. Entonces, está estudiando el sistema este y si tenemos aquí un condensador en paralelo con una bobina, pues tendríamos aquí una resonancia en paralelo. Con lo cual aquí habría si hubiera resonancia entre estos dos elementos, habría aquí mucha resistencia, alta impedancia y aquí apenas circularia corriente. ¿Vale? Entonces yo he pensado, haciendo analogía y dibujando esto de forma más sencilla, lo he dibujado de esta forma. Fijaros que lo que estoy haciendo es dos bobinas y enlazadas por un puente. Esto lo voy a replicar porque se asemeja mucho al vídeo anterior que hice, que era autotrafo casero gallina blanca, que ya veíamos que lo que hacíamos es que teníamos un transformador, un primario y uno secundario, anda tela, primario y secundarios, y habíamos hecho un puente de esta manera, que es lo mismo que estamos viendo aquí. Tenemos un puente, es como un autotransformador, entre el primario y el secundario tenemos un puente. Entonces, si aquí habría un voltaje, aquí se transforma en voltaje igual, porque es 1:1, relación mismo número de espiras, pues entonces el voltaje aquí es igual que el voltaje aquí. Entonces, si nosotros sacamos de aquí y de aquí, tendríamos el voltaje de esta bobina más este multiplicado por 2. Si hubiera aquí una resonancia que elevara el voltaje, pues elevaría aquí el voltaje y tendríamos aquí el doble de voltaje. Pero con este diodo rectificador en medio lo que haríamos es dividir el voltaje. Si estos son 12 voltios, por ejemplo, y aquí hay 24, pues con el diodo este rectificador sería la mitad, porque es la mitad de la onda. Si la onda entera son 12 voltios, con el rectificador tendríamos más que un semiciclo. Lo he probado así, con un transformador relación 1:1, con ese transformador de 220 a 220, que lo tengo aquí, de 0. Tiene un bobinado de 115 y otro de 115. Unidos son 220 entre este y este. Y aquí tenemos 220 entre este y este. Tenemos hecho el puente con este hilo. O sea que tenemos el transformador primario y el secundario unidos por un puente. Aquí lo tengo. He probado esto así y esto así no hace nada. No funciona. Y encima me comentaba mi amigo de que como tenía la Tierra, pues entonces sería como extraer electrones de la Tierra. Ahora vamos a explicar y hablar sobre la Tierra y lo que pasa con eso, qué es lo que podemos saber de claro sobre el tema de la Tierra. Este dibujo lo he sacado más claro para que se vea así. Así lo he montado yo. Yo he montado la línea y el neutro. Como sabemos que el neutro está cogido a la Tierra en el transformador en su inicio, en la etapa de distribución, ya tenemos la Tierra puesta en el neutro. Tenemos hecho el puente y las bobinas estas. Y aquí hablaba de 600 voltios. ¿Qué va? Esto no sale 600 voltios. Esto sale menos de 10 voltios. Porque si tenemos estos 10 voltios con esta bobina y ahora lo rectificamos, ¿vale? Tal y como está, vamos a tener muy poco voltaje. Entonces, no voy a hacer esta réplica porque no funciona. Simplemente digo que no funciona. Y he pensado cómo podría ser el circuito más similar a esto para que tendríamos 10 voltios y aquí tuviéramos 600. Este es el circuito que he hecho yo.
tenemos una línea de voltaje alterno de 50 Hz y aquí tenemos el neutro. Vamos a hacer una resonancia serie con la bobina del primario y en esta resonancia serie vamos a hacer lo mismo con el puente y vamos a tener un voltaje aquí de corriente alterna. Aquí pongo la salida si tuviéramos el diodo rectificador que muestro aquí, este diodo rectificador. Pero claro, tendríamos la tensión de salida dividido por la mitad, porque solamente, como digo, tendríamos la parte de unos semiciclos positivos o semiciclos negativos, pero no tendríamos la amplitud entera del voltaje de la red, de aquí, de este punto. Entonces he hecho varias pruebas con estos condensadores y con diferentes voltajes de entrada. Por ejemplo, teniendo un voltaje de entrada de 29 voltios y aquí 8,6 microfaradios, he logrado alcanzar en la tensión de salida entre este punto y este, he obtenido 350 voltios. Si pongo 12 microfaradios y 50 voltios de entrada, al resonar el transformador me salen 426. Con 14,5, 70 voltios, 455. Así he ido subiendo, 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 hasta que he llegado a 600 voltios, poniendo un condensador de 70 microfaradios. Aquí decía de 100. Yo pongo uno de 70 microfaradios y alimento con 172 voltios en lugar de con 10. En lugar de 10, pongo 172 voltios y esto me resuena. Y al multiplicar los 172 por estos 272, 172 al traer en resonancia, aumenta el voltaje muchísimo aquí y al final obtenemos 614 aquí. Pero tenemos un consumo de, conforme vamos pasando, subiendo de voltaje y de capacitancia, el consumo se dispara y la corriente también. Entonces vamos a hacer esta prueba de 614 voltios y lo vais a ver, ¿vale? Voy a pausar un momento y lo monto, que lo tengo aquí preparado, ahora lo hago. Mira lo que tengo. Tengo la salida de un variac de corriente alterna que puedo regular de 0 hasta 220 voltios. Esa salida va a ser esta fuente. De esa fuente va un punto al transformador con un puente al secundario. Aquí vemos que esa fuente llega aquí. Este es el neutro. El neutro llega al transformador, hace un puente y va al otro transformador. Y de aquí tenemos la salida. Este punto que hay aquí es este punto. Ahora vamos a ver la otra parte, la línea donde está la fase. La fase va a un condensador. La fase, que es este otro hilo que está aquí, viene por este cable negro y contacta con esta caja de condensadores que tengo yo aquí. Esta es la entrada del condensador y esa es la salida. Y tengo seleccionado 72 microfaradios. Con esta caja es con lo que he hecho todas estas mediciones cambiando el valor de microfaradios. Y el voltaje lo he cambiado con el variac, con este aparato. Entonces vemos cómo entra a la caja, sale por el rojo y del rojo, que es esta banana, va directamente, como vemos, a este cable que va al principio del transformador. Ahí. Que es ni más ni menos que esto. El condensador y va al transformador. Y de ahí, de ese punto, tengo conectado la pinza del voltímetro entre este punto y este. Vemos una punta aquí y otra punta aquí, a la banana roja, que es este punto del condensador, ¿vale? Ya, pues vamos a ir subiendo poco a poco el voltaje. Vamos a observar los voltios que tenemos. Estos son los voltios que hay de salida y estos son los vatios que está consumiendo. Vamos a enfocar. Ahí. Vamos a ir subiendo poco a poco aquí. Vamos a ir subiendo. 60, 80 voltios. 100 voltios llevo de alimentación, 120, cuando entre en resonancia vais a escuchar el sonido. Ya vamos por 140 voltios, el consumo lo tengo quitado porque consume mucho amperaje, se pasa de 5 amperios y se me rompe el galvanómetro. Mirad, 614 voltios, 340 vatios. He parado. Hemos medido ahora mismo el voltaje aquí. Vamos a medir el voltaje con el diodo. Vamos a ver la diferencia. Entonces cojo esta pinza que está viniendo a la salida del condensador y lo vamos a poner aquí que tengo un diodo. Tengo un diodo y solo me van a pasar los semiciclos negativos. Vamos a darle otra vez para atrás. Seguimos subiendo. Ahora vamos a seguir subiendo otra vez la tensión de alimentación. Vamos otra vez para adelante. Para adelante como los del Canti. Y vamos a ver ahora el voltímetro. La resonancia lo que me da.
Ahí tenemos 335. Como tenemos el semiciclo, nada más que el semiciclo negativo, pues tenemos la mitad de voltaje. Esa es una prueba. Ahora siéntate y llora. Ahora, ¿qué más quería mostraros? Voy a mostraros, por ejemplo, la tensión en el condensador, cuando entra en resonancia. Hemos visto la tensión aquí, la suma de estas dos. Vamos a ver el voltaje que hay aquí en el primario cuando entra en resonancia con el condensador. Vamos a verlo. Ya pausa un momento. Bien, estamos midiendo en el primario del transformador. En esta parte vamos a ver el voltaje que está en resonancia y sin resonancia. Vamos a encender la fuente. Ya tenemos ahí 26 voltios de entrada, 26 voltios de aquí, ¿vale? Vamos a darle, aquí tenemos ahora mismo unos 20, vamos subiendo 40, 60, vamos subiendo. Cuando entre en resonancia veréis lo que ocurre, el voltaje que tenemos aquí. Disculpad la interrupción, que es que ha venido mi padre, he tenido que parar. Vamos a darle marcha, vamos a ver el voltaje de aquí, cuando entra en resonancia, le damos. Está sin resonancia, mirad el voltaje, ¿no? Vamos a ver. Vamos a seguir subiendo, vamos subiendo, tirándole la mano aquí a la derecha. Ya ha entrado. 309. Corto. Ahora vamos a mirar la tensión que hay en el condensador. Aquí. Vamos a ver. Uno está aquí. Vamos a cambiar este aquí. Uno lo tenemos en el rojo y ahora otro en el negro. Aquí en el negro. A ver si no hago yo un cortocircuito. Vamos a darle marcha. Vamos a subir. Esa es la tensión del condensador. Cuando entre en resonancia, vamos a ver. Podéis observar 476 voltios que tenemos aquí, en este extremo. Fijaros los vatios cómo suben. O cómo corre el contador. Tengo el contador delante también puesto. Lo tengo ahora mismo alimentando el circuito a 80 voltios. Voy subiendo. Voy a ir subiendo. Cuando entre en resonancia escucharéis el sonido y veréis cómo avanza más rápido el contador. Voy subiendo, voy subiendo. Fijaros el tirón que ha pegado de velocidad. Y en vatios, vamos a ver cuántos vatios son. Bueno, ya lo hemos visto antes. Eran 400 y pico, ¿no? Vamos a ver. 348 vatios. Bien, quería explicar sobre el tema de sacar electrones de la Tierra. Ya pausa un momento para aclarar la idea. Bien, amigos, fijaros en este dibujo. Este es el transformador que tenemos aquí ahora mismo usando, que es este grande, ¿vale? Tenemos hecho nuestro puente, tenemos nuestro condensador en serie, aquí tenemos el variac. Y como de esos 230 voltios, seleccionamos 56 para que entre en resonancia con esta capacitancia que tenemos ahora mismo de 72 microfaradios. Vemos como aquí teníamos 600 y pico voltios, ¿vale? Perdón, tenemos 600 y pico voltios aquí. De aquí a ahí. Esto no, olvidaros, ¿vale? Ahí tenemos 600 voltios. Entra la resonancia, entra esos 56 voltios, entra en resonancia con el bobinado, aumenta la corriente muy grande, sube el voltaje en los dos elementos y ese voltaje aquí elevado, como estamos doblando, porque esto es 1 relación 1 a 1, aumentamos aquí 2 veces el voltaje que hay aquí. Si aquí hay 300, aquí hay 600. Bien, ¿de dónde viene esa energía? Esa energía viene del transformador de línea, que vendrá a lo mejor de estrella de triángulo o delta a estrella. Esto es la estrella, este es el secundario del transformador de distribución de nuestro domicilio o de nuestro bloque. Vemos que tiene el neutro en el centro y del neutro y de una línea que cojamos pasa por nuestro toroide diferencial y llega a nuestro enchufe y de ahí he puesto yo ya el variac, ¿vale? Si os dais cuenta, el transformador de distribución, el neutro, lo conectan a tierra. Entonces, si yo cojo, por ejemplo, y conecto mi voltímetro entre el neutro de mi casa y la tierra, puede ser que haya una diferencia de potencial de unos voltios pequeños. Ese pequeño voltaje
es la asimetría que hay entre los consumos que hay de esta fase L1, la fase L2 y el L3. La L1 a lo mejor alimenta una planta de vivienda, la L2 alimenta otra planta, la L3 alimenta otra planta. Y si el consumo es muy distinto, ¿vale? Por las diferencias de las cargas, puede ser que aquí haya una tensión en el neutro. Y como la tierra, entre tierra y tierra, hay una distancia del propio terreno, aquí lo he dibujado, resistencia de tierra. La voy a dibujar como si fuera una resistencia normal. Entre las capas de tierra, entre una masa y otro objeto que haya retirado, pues puede haber una distancia de una resistencia en el terreno que hace que haya esa diferencia de potencial entre la tierra y el neutro, aunque el neutro esté conectado a tierra. Claro, eso es una diferencia de potencial de una corriente alterna, pero no es un almacenamiento de energía. En cuanto esto se apagara, aquí se dejaría de existir ese potencial. Ese potencial existe porque aquí hay un transformador que está entregando energía a la vivienda y este central del neutro, que normalmente es 0 voltios o 1 voltio, pues está puesto a tierra para eso, para evitar que el neutro tenga tensión. Y para evitar peligros, por si hubiera aquí una asimetría muy grande y elevara mucho el voltaje en el neutro, que no haya problema y está cada cierto... Por eso tenemos aquí eso puesto a tierra. Bueno, vamos a observar cómo nuestra persiana de aquí del local, que la tengo aquí y ahora la muestro, entre el neutro y la persiana del local, la he dibujado aquí el rodillo de persiana cayendo, veréis cómo hay una tensión de un voltaje. Vamos a verlo. Mirad, tengo aquí la persiana, que esto está conectado a la estructura del edificio, y de alguna manera esta chapa, a través de la tierra, conduce con esa chapa que está en el neutro del transformador, con este neutro que hemos dicho. De alguna manera la persiana está a través de la tierra conectada al neutro. Entonces vamos a ver que tenemos el voltímetro aquí en el perfil de la chapa de la persiana y aquí tenemos un enchufe. Si lo ponemos en la línea, vamos a tener una diferencia de potencial de 0 voltios de la tierra a la fase. Vamos a ver cuánto tenemos en la fase. Tenemos 230 voltios. Vamos a ver el neutro, lo ponemos en el neutro. En el neutro. Fijaros, tenemos en el neutro ahora mismo una diferencia de potencial de 2 voltios. Vale, podemos decir, bueno, esos 2 voltios podríamos consumirlos y aprovecharlos para algo. Pues no se puede. ¿Por qué? Pues por el diferencial que tenemos. Nosotros tenemos aquí un diferencial que está midiendo constantemente la energía que entra por el toroide y la que sale. El que no lo entienda, que se vaya a una sesión de mi canal que se llama un vídeo cómo funciona el diferencial, estudiando el diferencial magnetotérmico. Perdón, estudiando el diferencial, no sé cómo le tengo el nombre exacto. El caso es que el toroide está senseando del diferencial, que es esta pieza que hay aquí. Dentro de esta pieza hay un toroide, y ese toroide está midiendo las corrientes salientes y las corrientes entrantes. Entonces, cuando hay una derivación y yo consumo energía aparte del circuito que pase por el hilo por el toroide, si yo, por ejemplo, de aquí, del neutro que estamos midiendo, yo cojo esa electricidad y aquí pongo una lámpara o hago un cortocircuito, ese voltio va a generar una corriente I sub C. Esa corriente I sub C no va a volver por el hilo de esta otra parte del transformador. Entonces, como hay una corriente que circula y no se contradice porque no vuelve por el toroide, la va a detectar el diferencial y va a saltar el diferencial. Entonces, esa energía que está en la Tierra, entre la Tierra y el neutro, no podemos usarla, ¿vale? Esa energía de 1,5 voltios. En cuanto superen los 30 miliamperios a los que está tasado este diferencial, va a saltar, ¿vale? El voltímetro, midiendo con el voltímetro, no salta porque tiene muy alta resistencia, pero si yo pongo el amperímetro uniendo esto con esto, va a saltar el diferencial. No lo voy a hacer porque voy a dejar, se va a ir la luz, y eso si queréis verlo, ya he dicho, un vídeo que se llama, creo, backing coil dentro del diferencial o algo así, o el diferencial
de tu casa tiene bobina backing coil o algo así. Ahora voy a explicar un poquito más sobre esto, un asunto curioso. Bien, entonces, de la Tierra no podemos sacar energía de tipo alterno. Si obviáramos el diferencial, podríamos aprovechar esa energía pequeña de ese voltaje de la asimetría de las cargas, pero eso no es lícito, no es legal y puede ser peligroso, ¿vale? Entonces, la Tierra se puede comportar como un condensador si hubiera unos terrenos, un tipo de terreno que al final se convirtiera como una pila o como un condensador, que hubieran carga eléctrica, pero sería una corriente continua, no sería una carga, una energía eléctrica alterna, ¿vale? Como otros quieren hacer o quieren hacer engañosos vídeos y dispositivos de energía libre, hablando de que de la Tierra puedes sacar electricidad, cuando aquí está generando una electricidad alterna. ¿Cómo leche vas tú a coger electrones de corriente continua o simplemente de lo que es una tierra, lo que es un conductor? Según la tierra sea más o menos conductora, no deja de ser una resistencia o un hilo conductor. Entonces, voy a comentar un caso de que sí hay veces que por inducción, este fenómeno que voy a explicar ocurre en los trenes de alta velocidad. Hay encima de los trenes unas catenarias, unas líneas eléctricas de 25.000 voltios en alterna. Creo que son 50 hercios, ¿eh? Eso no lo sé, pero creo que sí. 25.000 voltios. Y pasan muy cerca de otras líneas del tren que no son de alta velocidad, que son de corriente continua, los de cercanía. Esos de cercanía circulan, esas líneas eléctricas de corriente continua circulan muy cerquita, a 4 o 6 metros de las líneas de alto voltaje de 25.000 voltios del AVE. ¿Qué ocurre? Que como son miles de kilómetros de este cable en paralelo con las catenarias de 25.000 voltios, en este cable, ¿vale?, se inducen corrientes eléctricas. Como esto es un campo electromagnético que está emitiendo por la alta tensión, genera un campo eléctrico que se desplaza en el espacio, porque son muy alta tensión, y el campo eléctrico genera aquí, mientras que está aquí generando esta electricidad pasando, aquí se inducen corrientes, igual que si fuera un transformador, se inducen corrientes pero con un núcleo de aire, y porque son unas distancias muy largas. Pues bien, entre ese positivo y la vía del tren, que sería el negativo, que son los 0 voltios, entre este punto y este se alimenta lo que es el motor del tren, en esa diferencia de potencial, D de P. ¿Qué ocurre? Que como son tantos kilómetros de línea en paralelo con esos altos voltajes, aunque yo cortara el suministro de electricidad de estos más, no sé si estos serán más 1000 voltios, 1000, 2000 voltios, no lo sé, a lo que se alimenta, me lo ha comentado mi amigo que trabajaba reparando y el mantenimiento de las líneas de electricidad del AVE y de los trenes de España. Aquí ocurría una cosa, que cortaban la luz, pero antes de pasar a reparar las torretas y los cables, pues con una pértiga cortocircuitaban entre la línea del tren, entre la vía del tren y la línea esa. ¿Por qué? Porque se almacenaba carga eléctrica de tipo electrostático en esta, como si fuera un condensador, entre esta superficie del cable y esta se generaba electricidad, se quedaban las cargas positivas, muchas cargas positivas en ese cable. Y si ellos cortaban esta luz y no se cercioraban de cortocircuitar a tierra con una pértiga esta, se podían electrocutar o recibir descarga eléctrica. Pero no solo las líneas estas, sino que los postes metálicos que van sujetando la línea, todos ellos llevan aquí una mordaza, un crimpado o un grillete a tierra. Porque muchas veces las superficies metálicas que están cercanas, tanto a las barandillas como todo lo que sea metálico cercano y conectado cercano a esta tensión de alta tensión, a este voltaje, se inducen carga eléctrica, se carga como un condensador y tienen que estar todos los dispositivos metálicos conectados a tierra. Y se han dado el caso de que muchas veces han cortocircuitado aquí y luego han tocado porque el terreno a lo mejor aquí estaba aislado y aquí cortocircuitas porque tiene una tierra.
pero a lo mejor el sedimento de aquí tiene muy alta resistencia y van andando, tocan un poste de sujeción de uno de los palos de la línea de positivo y han recibido chispazos, ¡plá! Como si hubiera estado cargado, que estaban cargados los postes eléctricos de metal o cualquier barandilla, cualquier soporte metálico que esté cercano a los 25.000 voltios, eso se inducen corrientes y cargan la línea eléctrica esta de positivo. Entonces es una forma de acumulación de energía eléctrica, pero por masa, por inducción sobre las grandes masas de metal, ¿vale? Pero no quiere decir de que la corriente eléctrica esté almacenada en la Tierra, que puedas sacar tú de esa manera. Bueno, eso es lo que quería comentar. No sé si lo he explicado bien. Lo he dicho como anécdota. Bueno, pues ya está. Yo creo que electrones de la Tierra no hay, chavales. Eso es lo que yo pienso. Hay un potencial cero y las cargas eléctricas normalmente están en el cielo. En el cielo, y cuando caen los rayos, raca. La diferencia de potencial sale y se equilibra. Quizás puede ser que haya terrenos inducidos, pero por unas corrientes eléctricas de la mano del hombre. Por esa inducción de alta frecuencia. Esa inducción de alto voltaje. De las líneas eléctricas de transmisión de las propias instalaciones de las personas, de los humanos. ¿Vale? Y otra cosa son ya las cargas eléctricas de las nubes y del cielo, que son de origen de corriente continua. Y aquí estamos hablando de corriente alterna. ¿Vale? Y la corriente alterna con la corriente continua, ¿cómo mezclas tú una energía de la Tierra, corriente continua, carga electrostática, con corriente alterna del sistema de... No es posible, ¿vale? Venga, un saludo. Eso es lo que yo pienso, ¿eh? Si alguien descubre otra cosa, pues que lo diga. Gracias, amigos. Hasta luego.